noches, bienvenidos a CNN, gracias que nos acompaña. El día de hoy, esta noche vamos a hablar sobre el tema de los consumidores, pues lo que en México podría ser una serie de esfuerzos más bien incipientes sobre este tema de los derechos de los consumidores en el país. Y hemos invitado en esta ocasión al director del Poder del Consumidor, que justamente es una organización de creación reciente en nuestro país, que es Alejandro Calvillo. Gracias, Alejandro, por estar aquí. Gracias, Nuevamente, bienvenido a CNN. Y nos acompaña también esta noche Fernando García Sáiz, que es catedrático del ITAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, y que ha publicado un libro que se llama justamente Derecho de los Consumidores a la Información. Vaya tema de primera importancia, una aproximación a la publicidad engañosa en México, con un prólogo en este caso de José Roldán Chopa, que es el encargado del área jurídica del ITAM, y con Porrúa como editora de este texto. Gracias, Alejandro. Fernando, gracias por acompañarnos. Yo creo que valdría la pena retomar la palabra que utilicé, incipiente, ¿no? Sí. Es decir, vemos en México algunos esfuerzos, algunas ideas que empiezan a surgir. Veo que el ITAM ha desarrollado en los últimos años justamente un espacio académico para hablar de los consumidores y sus derechos. En tu caso, Alejandro, pues organizaciones que proceden de otras batallas, como la de la ecología y el medio ambiente con Greenpeace, pues derivas en este caso al tema del poder del consumidor, y algunas otras organizaciones que empiezan, digamos, a hacer valer el tema de los derechos frente a la mirada de millones de personas que lo somos en este país. Constantemente somos consumidores de todo, de servicios, de productos, de publicidad, en fin, y no hay un músculo ciudadano realmente que nos permita observar y saber realmente no solo cuáles son nuestros derechos, sino situaciones que nos atañen directamente. Uso pues otra vez la palabra incipiente para hablar de lo que eso significa, que representa un esfuerzo que pretende llamar la atención de los ciudadanos y ciudadanas en primerísimo lugar. Sí, bueno, México vivimos en un ambiente de prácticas monopólicas muy fuertes, y estas prácticas son de las primeras que tienen algún tipo de impacto en la economía de la población, pero no solamente son los impactos económicos, también en lo que estamos enfocados son los impactos que puede estar generando este libre mercado absoluto, ¿no? Donde los más poderosos toman el poder y donde los intereses colectivos no existen o son muy incipientes. Y en ese sentido, el poder de los consumidores, que ese nombre le hemos dado a la asociación, trata de balancear estos poderes. O sea, para nada y para nadie es extraño saber que en el Congreso de este país el nivel de cabildeo de las grandes empresas es muy poderoso. En los últimos años de gobierno de Vicente Fox vimos muchas leyes elaboradas por las empresas que fueron aprobadas sin cambiarles una coma, como se dijo muchas veces. Y no hay voces de los consumidores, ¿no? En ese sentido empezamos a nacer algunas organizaciones. Hubo una organización antes, pero desapareció, que era una buena organización. Sin embargo, el año pasado, y bueno, yo venía de una trayectoria ambiental, pero mi interés son los derechos civiles. Yo estudié sociología, filosofía y demás, y lo que veo es que no estamos defendiendo nuestros derechos colectivos, y que una de las maneras es a través del consumo, y que hay un gran poder desde el consumo, como se ha demostrado en otros países. Fernando plantea el asunto desde la óptica del derecho de los consumidores a la información, y ahí hay todo un ángulo de atención. ¿Cuál es el motor, cuál es la idea, cuáles son los ejes finalmente que se promueven a través de textos como este? Sí, mira, Carmen, si bien recordamos, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Ley Federal de Protección al Consumidor son ya añejas. Anteriormente el paradigma de la protección a los consumidores versaba sobre una cierta posición de inferioridad del consumidor en relación con el empresario. Pero esta inferioridad se decía el pobre consumidor, una situación de debilidad económica. Lo que se pretende aquí con esta pequeña obra es cambiar en cierta medida el paradigma y decir, hay una situación de debilidad del consumidor, pero es una debilidad informativa. Hay una asimetría informativa entre la información que maneja mi proveedor del producto que me está vendiendo y la información que nosotros los consumidores tenemos del producto. Las estrategias de comercialización algunas veces se centran en difundir o en dejar de difundir ciertas cualidades de los productos, de tal manera que el mensaje que reciben los destinatarios de la publicidad, pues en algunos casos puede resultar corto, lo que lo lleva a ser engañoso. Entonces aquí en el libro hacemos un estudio de todas estas modalidades y técnicas publicitarias que al final del día conducen al consumidor
a una falta de expectativa respecto del producto, de los resultados que el producto va a generar. Ahora, estamos frente a intentos nuevos en México en ese sentido y un panorama internacional muy distinto. Hay países que han desarrollado muy bien ese músculo de los consumidores, hay derechos reconocidos que se establecen claramente a los ojos de la sociedad, hay una relación del consumidor pues de poderío, ¿no? De poderío frente a las empresas que se sienten obligadas no solamente por estas organizaciones ciudadanas, sino por marcos legales que los obligan mucho más claramente. Si buscáramos eso, un contraste de lo que pasa en países como México con lo que pasa en otros países que sí tienen desarrollado esta noción y estos principios de derecho al consumidor o del consumidor, ¿qué nos dirías, Alejandro? Pues yo te diría, en el área que estamos trabajando, que es mucho esta publicidad que está afectando los hábitos alimenticios de los niños.